Bienvenido a la sección del Banco Popular que te mantiene siempre informado. A continuación, te contamos las noticias más importantes de la semana en el mundo financiero. De acuerdo con el DANE, la inflación de abril se ubicó en 0.78%, sorprendiendo positivamente al mercado que esperaba una inflación de 0.96% y llevando a la inflación anual a reducirse del 13.34% registrado en marzo a 12.82% en abril. La disminución de la inflación responde principalmente al comportamiento de los alimentos, que registraron una reducción en su inflación mensual del menos 0,06%, lo que llevó a reducir la inflación anual de este componente del 21.8% al 18.5% entre marzo y abril. Si bien se deberá confirmar en los próximos meses el cambio de tendencia en la inflación, las proyecciones de acá en adelante será una reducción paulatina de la inflación hasta el cierre del año. La Fed de Estados Unidos, tras una decisión unánime, subió en 25 puntos porcentuales su principal tipo de interés, por 10ª vez consecutiva desde marzo de 2022. Con el incremento, su tasa se sitúa en el rango del 5% al 5.25%, la más alta desde 2006. La decisión se tomó con el fin de frenar la inflación pese a señales de ralentización de la economía y a la reciente crisis bancaria. Los responsables de la Fed afirmaron en un comunicado que observarán los efectos de sus decisiones para decidir si endurecer más la política monetaria en sus próximas reuniones, aunque por ahora parece que entraremos en periodo de pausa en los incrementos. César Ferrari, ingeniero civil de la Universidad Católica del Perú, reemplazará a Jorge Castaño como superintendente financiero, luego de que éste presentara su renuncia al cargo. Ferrari se venía desempeñando como asesor económico del presidente Gustavo Petro, después de un fallido nombramiento como director de Planeación Nacional. Además, fue director gerente general del Banco Central del Perú y director técnico del Instituto Nacional de Planificación del Perú. La semana anterior cerró con comportamiento positivo en los activos colombianos. El dólar presentó una revaluación de 168 pesos frente al cierre de la semana anterior, cotizando en 4.528 pesos. Esta revaluación se da gracias a la expectativa del mercado del fin de las subidas de tasas por parte de la Fed, lo que disminuye la aversión al riesgo. Por su parte, los TES presentaron comportamiento positivo, pues los 24 se valorizaron en 34 puntos básicos, mientras que los TES de largo plazo se valorizaron en más de 40 puntos básicos. Debido al buen dato de inflación que se conoció en Colombia, por su parte los TES presentaron comportamiento positivo, pues los 24 se valorizaron en 34 puntos básicos, mientras que los TES de largo plazo se valorizaron en más de 40 puntos básicos, debido al buen dato de inflación que se conoció en Colombia. Para la semana que inicia, el mercado estará atento al dato de inflación de Estados Unidos, que se conocerá el miércoles.